Detrás de cada unión, en cada una de tus luchas y en cada una de tus decisiones. Detrás de cada sacrificio, de toda denuncia, de cada entrega, grito a grito. Detrás de nuestra fuerza organizada, digna, está el apruebo y la Convención Constitucional. Porque detrás de cada voto está el nuevo Chile que comenzamos a escribir. Súmate, participa, vota. Este 25 de octubre, vota apruebo y Convención Constitucional. Muy buenas tardes. Estamos comenzando conversación, este foro, conversatorio, el comando que Chile decida San Antonio. Quiero presentar a sus vocerías, Caroline Ciró y Jorge Mora, ambos de la San Antonio. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de comenzar ya con la campaña para el Yo Apruebo desde ayer. Bien, compañero, muchas gracias por el espacio. Nuevamente un gusto compartir el espacio con usted, Juan Ignacio, y con la compañera, la tremenda compañera de San Antonio, Caroline. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que estamos haciendo como Chile decía San Antonio. Buenísimo. Partió la campaña con todo. Estamos a 2 meses del plebiscito, un plebiscito histórico por el apruebo y la Convención Constitucional. ¿Cómo ha sido la construcción del comando que Chile decía en San Antonio? ¿Cómo ha sido la articulación de pronto con otras organizaciones u otros comandos también? Si nos pueden contar un poquito cómo ha sido el derrotero hasta hoy, que ya estamos en campaña oficial. Compañera, ¿voy yo? ¿A usted? Bien, el comando que Chile decida lo conformamos entre frente amplistas de toda la provincia. Comenzamos hace alrededor, bueno, habíamos comenzado hace varios meses, ¿no? Pero había quedado congelado, digamos, la activación del comando después de que se inició la pandemia. Así que nos reactivamos hace alrededor de un mes atrás para ya poder, ¿no es cierto?, prepararnos para este periodo ya de campaña. Así que tenemos un equipo bien nutrido de frente amplistas e independientes. Estamos trabajando con varios equipos de trabajo, así que con harta motivación y con hartas buenas ideas para enfrentar este proceso, porque sabemos que igual es un proceso en el cual tenemos que dejar todos nuestros esfuerzos puestos en la calle, en todo tipo de conversaciones, porque igual hay harta gente que tiene dudas, uno cree que el Yo Apruebo efectivamente está con una fuerza muy importante, pero con respecto a la segunda parte del voto, ¿no es cierto?, entre la convención mixta y la convención constitucional, efectivamente hay mucha gente que aún tiene dudas y que no sabe bien. Así que en ese sentido tenemos que hacer nuestros máximos esfuerzos para aclarar todo ese tipo de dudas y dejar bien en claro cuál es la mejor opción. Sí, oye, Juan, también quiero comentarte que de acá de San Antonio, yo no sé, es algo que a mí me deja muy, muy orgulloso, en verdad. No sé si esto también se da en otros lados, que no nos cuesta nada articularnos con nuestras fuerzas. Hemos hecho un trabajo súper coordinado. El que San Antonio igual no es tan grande, y todos nos conocemos de antes también, pues, de la calle, digamos, del barrio, nuestra familia también se conoce, entonces ha sido mucho más fácil la conexión entre la orgánica que estamos dentro del que Chile decía, porque hay una amistad más allá de lo político también, por tanto es mucho más fácil conversar y dialogar y llegar a acuerdos. Y eso se ha notado en este comando y hemos logrado articular varias cositas como para poder ir avanzando en esto también. Y así, como también comentaba Caroline, queremos ocupar este canal justamente del que Chile decía para informar a la gente todo lo que significa este proceso constitucional. Proceso que es muy importante además porque nos va a permitir definitivamente enterrar la constitución que fue heredada de la dictadura, ¿no? Y además va a ser democráticamente activa, ¿no? Donde todos podemos participar de aquello. Buenísimo. Sí, a mí me pasa en mi trabajo también como senador y en las distintas redes que uno tiene, llega la pregunta sobre la convención mixta y la convención constitucional, y hay confusión con que la convención constitucional es paritaria, hombre-mujer, pero la mixta a veces se confunde, la gente
cree que también se habla de hombre-mujer, cuando es mixta es parlamentarios con ciudadanía electa, ¿no? Esa es la mixta, y por eso es que nuestra opción es convención constitucional 100% electa, y ahí hay un trabajo de pedagogía que ir haciendo. En el caso del comando, ¿abarca solo la ciudad de San Antonio o la provincia? ¿Se han podido articular con otras comunas de la provincia también? ¿Voy yo, compañera? ¿Va usted? ¿Voy yo? Parto yo ahora. Claro. Sí, el comando es provincial. Es provincial, evidentemente por los temas de que San Antonio está con cordón sanitario, no podemos nosotros pasar e ir a apoyar a los compañeros de la costa, pero, por ejemplo, ayer vimos unos videos de los compañeros que hicieron una caravana para dar inicio a esta campaña, que fue tremenda caravana, que creo que fue en Algarrobo, Carolina, si no me equivoco. Habían varios autos ahí en la calle de Algarrobo dando el pie inicial a esta campaña. Eh, y evidentemente lo bello de esto es que justamente se van articulando y el trabajo se va también robusteciendo y va dando cabida a todas las comunas para que tengan también su espacio de participación también y también de opinión al respecto. Están los chats también internos que tenemos nosotros, donde están todos los compas metidos ahí en el chat desde Algarrobo hasta Santo Domingo. En Santo Domingo hay menos, sí, evidentemente. Pero se da esa dinámica de poder compartir y dialogar. Carolina, ¿tú me escuchas bien, Carolina? Parece que está con algún problema De conexión, parece que de sí. conexión o audio, Carolina. Bueno, a ver, vamos a los temas de contenido, de fondo, ¿no? En San Antonio, como en muchas provincias, en muchas comunas y ciudades de la región de Valparaíso, recién teníamos una conversación con Limache, con sus propias particularidades, y en San Antonio, ciudad-puerto, el megapuerto, ¿no? Temas de medio ambiente, contaminación, los humedales. ¿Cómo han podido conectar esos temas locales con la nueva constitución? ¿Cómo ven esa conversación con los vecinos y vecinas de a pie, digamos? ¿No? ¿Cómo decir? No sé si Caroline escucha bien, si no Sí, va Jorge y ahí cuando ella se... compañera, parece que está con problemita. Entonces, sí, bueno, estos problemas que tú nombraste, Juan Ignacio, son temas que en verdad han estado por mucho tiempo en San Antonio. Y evidentemente que la nueva constitución aportaría mucho que esto, a que varios de estos temas tuvieran solución inmediata, ¿no? Por ejemplo, el tema del puerto, el tema del medio ambiente, el arrastre que ha tenido el puerto con la ciudad, que se está comiendo la ciudad, el tema también del ordenamiento territorial que no tiene San Antonio. Allí una compañía aparece, ¿no? Carolina, ¿estás bien? Sí. Sí, estamos bien, con la señal un poco inestable. Sí. Sí, suele pasar, suele pasar. Estamos como para Sí, contextualizar, claro. Jorge estaba respondiendo, ya entrando a los contenidos, los temas de megapuerto, contaminación, humedales, cómo se conectan esos temas locales con la discusión constitucional, en la conversación y el diálogo con el vecino y la vecina de a pie en San Antonio. Entonces ahí Jorge estaba empezando a hablar y luego te doy el pase Sí. para que tú también puedas opinar. Entonces, acá tenemos la eterna discusión como te comentaba, del crecimiento del puerto con la dura armonía que hay con la ciudad. Y esto tiene que ver puntualmente, por ejemplo, el ejemplo más claro a eso son los ojos de mar, ¿no? Que los ojos de mar son unos humedales que están acá en San Antonio, que hemos luchado muchos años y también hay compañeros y compañeras que están de antes de nosotros también, en la misma lucha para proteger estos cuerpos de agua, que en el fondo son naturales, que nos sirven a todos y que lamentablemente con esta depredación que ha hecho el puerto en la ciudad, pueden ser también sacados o tapados puntualmente para beneficio de un privado. Entonces, creemos que la ley ahí, en el fondo, no aporta mucho a la protección de estos cuerpos de agua, ¿no? Y también de ahí parte de la necesidad de poder crear...
Te silenciaste, Jorge, parece. Te silenciaste. Ahí sí. Leyes que vayan enfocadas justamente a la protección de estos espacios. Hoy salió el reglamento de humedales urbanos, pero en el fondo la idea es que se fortalezcan desde una ley madre, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que esté sostenida en la Constitución y que dé cabida al cuidado del ecosistema y del medio ambiente, porque aquí no estamos en contra del progreso, sino que queremos que el progreso sea armonioso con la ciudad que está emplazado, por ejemplo el puerto, ¿no? Y aquí en San Antonio lamentablemente no se ha dado ese tema. Caroline, ¿cómo ves tú ese tema que en la Constitución, claro, aparece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero parece que ese derecho choca con intereses económicos, planificación, o regulación, una falta de ordenamiento territorial, de participación ciudadana también? ¿Cómo ves esos debates que son locales, pero también son globales a propósito de la nueva Constitución? Bueno, yo creo que en el tema de los derechos sociales, ¿no es cierto?, que se lograron instalar después del estallido social, la necesidad de que los derechos sociales, que los derechos, ¿no es cierto?, sean estas demandas sociales, ¿no es cierto?, que han sido tan sentidas por la ciudadanía, finalmente se pongan sobre la mesa, ¿no?, que tengan un correlato no solamente como demanda, sino que también como la institucionalidad, ¿no es cierto?, puede acoger estas demandas ciudadanas. Y claramente nosotros acá en San Antonio tenemos una serie de problemas, de problemáticas que hablan justamente de la necesidad de una constitución que acoja, ¿no es cierto?, estas demandas sociales. Y ahí, por ejemplo, el tema ambiental es uno de los temas, es un tema que no solamente le ocurre a San Antonio con el crecimiento, ¿no es cierto?, portuario, sino que también a toda la provincia de San Antonio con el desarrollo inmobiliario costero y con otro tipo de inversiones, ¿no es cierto?, privadas, que finalmente destruyen o invaden zonas que son, digamos, de protección medioambiental. Entonces, ¿cómo vemos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía, por una parte, responde, se da cuenta, tiene conciencia del cuidado y la necesidad del cuidado del medio ambiente, a diferencia, ¿no es cierto?, de una institucionalidad o de un mundo privado que la verdad poco le interesa y solamente arrasa con el recurso? Entonces, un tema que es importante a tratar en esta constitución, en esta nueva constitución, y que justamente está la oportunidad de que sea esta constitución, ¿no es cierto?, a través de una convención constitucional elaborada por ciudadanos, es justamente que los ciudadanos puedan poner en el centro, ¿no es cierto?, el resguardo del medio ambiente. Y el resguardo del medio ambiente no significa detener el desarrollo, sino que el desarrollo sea a una escala humana y también ambiental. O sea, aquí lo que tenemos que encontrar son los espacios, ¿no es cierto?, de diálogo y de encuentro entre la ciudadanía, ¿no es cierto?, y estos grandes proyectos económicos como lo que está ocurriendo hoy acá en San Antonio con respecto al proyecto de Puerto Exterior. Y es en ese ejemplo, ¿no es cierto?, donde un proyecto que se ha demorado alrededor de 10 años en elaborarse por parte del puerto, con una inversión millonaria en términos de recursos para poder hacer, ¿no es cierto?, elaborar ese proyecto tan grande, uno no logra entender que no tenga considerado un espacio real y concreto de diálogo con la ciudadanía. O sea, cumplen con haber hecho por ahí un par de reuniones, que si uno va a los verificadores, aparecen con suerte un par de personas, si es que firmando, y eso lo muestran como un verificador de que la comunidad está informada, pero acá no necesitamos solo que la comunidad esté informada, necesitamos que se cuente con la opinión de la comunidad. Y yo creo que hoy en día el proyecto está siendo muy cuestionado, digamos, por la ciudadanía, justamente por eso, porque no recoge, ¿no es cierto?, el sentir ciudadano. Acá no es decir que no al puerto porque sí, sino que es la forma en que se presentó el proyecto y la forma en que
también arrasa, ¿no es cierto?, con espacios como los Ojos de Mar y otras, digamos, instancias, ¿no es cierto?, en las cuales no considera la opinión de la ciudadanía. Entonces, cuando pensamos en una nueva constitución, yo creo que todos soñamos con que esta justamente pueda acoger las voces ciudadanas y el sentir ciudadano, ¿no es cierto?, de todos los rincones de nuestro país. Muy buen punto. Otro tema en el que me consta, Jorge, por tu trabajo como CORE, como consejero regional en estos 2 años, ha sido el tema de la vivienda. Tú has estado ahí encima, comités de vivienda, has estado en distintas bueno, redes, organizaciones locales, ¿no? Pero ¿cómo se vive la problemática, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad también, desde San Antonio, y cómo lo podemos conectar también con esta discusión global Sí, sobre nueva... bueno, en San Antonio sucedió un fenómeno después del estallido social, o creo que fue durante el estallido social, eh, hubo como una explosión de tomas, digamos, en San Antonio, de terrenos, que siento que alrededor de 4.000 familias están hoy viviendo en condición de toma, puntualmente, porque en San Antonio lamentablemente no hay espacios para hacer proyectos residenciales, ¿no? La autoridad tampoco se ha dado al trabajo de poder tomar esta materia tan importante, que tampoco está respaldada en la Constitución, lamentablemente, el derecho a la vivienda, eh, o bien también en la misma línea de lo medioambiental se superpone los intereses de privado ante el beneficio de la comunidad, y tenemos esta lamentable condición acá en San Antonio, donde tenemos a miles de familias que están sin poder obtener su vivienda, ¿no? Y lamentablemente después con la pandemia se agravó más este tema, y vimos las condiciones precarias en las que están viviendo miles de San Antonio y San Antoninas hoy en día, sin tener que comer incluso, Juan Ignacio. Es algo terrible lo que hemos visto. Con Caroline también hemos andado ahí en la calle, en las mismas tomas. Caroline ha estado también bien metida en esos temas, y no hemos percatado justamente de estos hechos, que, insisto, no hay un respaldo no hay un soporte, digamos, desde la autoridad o desde la ley que nos permita a nosotros poder seguir un camino como para buscar soluciones al respecto, sino que también tiene que esperar años para poder tener alguna solución habitacional. ¿Quisieras agregar o quiero decir algo para darle No, el no, paso? sí, que la Caro también estuvo bien metida en el tema, entonces ella también puede aportar harto el tema. Eso, tema vivienda y nueva constitución, acceso a la vivienda desde San Antonio. Exacto. Sí, que quería compartir con ustedes un hecho que es bien significativo. Bueno, acá San Antonio ha crecido y, digamos, la historia de San Antonio ha sido a través, en una buena parte, de tomas de terrenos que se han a lo largo de los años consolidado. Por lo tanto, es una experiencia cultural que es muy propia, ¿no es cierto?, de acá de la historia local. Y cuando después del 18 de octubre, aproximadamente los primeros días de noviembre, comienzan todo un proceso de instalación, ¿no es cierto?, de tomas de terreno en todo lo que es ¿no es cierto?, la periferia de la comuna, o sea, de la urbe, ¿no es cierto?, de la comuna. La verdad era increíble cómo uno podía estar un día y veía cómo se estaba instalando una toma, y al otro día era otra, y en poco menos de un mes ya habían más de 3.000 sitios tomados. Entonces no estamos hablando de un problema que era menor, sino que era una tremenda olla a presión que estaba escondida, ¿no es cierto?, como en la intimidad de cada familia, sobre todo familias que vivían de allegados, que habían postulado montones de veces a subsidios del Servio y que nunca tuvieron una respuesta. Entonces, finalmente uno ve que esta demanda social por una vivienda digna, en un contexto de estallido social, obviamente emerge como buscando una solución. Y en ese sentido nosotros creemos y apoyamos que
obviamente esta demanda ciudadana tiene que ser escuchada por la institucionalidad. No es posible que ya a 8 meses, 9 meses, ¿no es cierto?, de que haya comenzado este proceso de tomas, que además después ha seguido creciendo. O sea, hoy en día ya estas tomas ya son campamentos. Al principio te decía, habían 3.000 o incluso más sitios tomados, pero hoy en día nosotros tenemos más o menos contabilizado más de 2.000 viviendas que ya están construidas o en proceso de construcción en estas nuevas tomas. ¿Y qué pasa con la institucionalidad? La institucionalidad hasta ahora ha dado ciertas respuestas en el contexto de la emergencia de la pandemia, entregando cajas de alimento, apoyando a algunas ollas comunes, pero en términos de convocar o de sentarse con los dirigentes a ver efectivamente cuáles son los pasos a seguir a futuro, ¿no es cierto? Para todos estos grupos de campamento no existía una voluntad para aquello. Y en ese sentido yo creo que es algo que es muy importante que una nueva constitución acoja como, ¿no es cierto?, el derecho a una vivienda digna debe contener las herramientas para que la institucionalidad efectivamente se haga cargo de esto. Y no solamente a través de una focalización de asignación de viviendas que sabemos que claramente deja a muchísimas cientos de familias en el camino porque no cumplen los requisitos. Pero eso no quita la necesidad de contar con una vivienda digna. Entonces tenemos que hacer dialogar, ¿no es cierto?, esta necesidad con lo que la institucionalidad hoy es capaz de entregar. Y ojo también que nos topamos con un fenómeno que tampoco es menor y también es digno de hablarlo, que estamos frente a un gobierno que no aprueba, o sea, evidentemente no aprueba, pero que no está de acuerdo con estos asentamientos irregulares. Por tanto, para ellos es súper fácil llegar y mandar a sacar a la gente de las tomas, ¿no? Y muchas veces con fuerza pública. Hoy se han salvado porque estamos en contexto de pandemia y no pueden dejar a nadie, digamos, en la calle. Pero eso es una política de este gobierno, digamos, que tiene instalada. O sea, ellos no están de acuerdo, por tanto, proceden a ejecutar la ley. Y ahí apuntamos justamente a la Constitución, donde no hay un respaldo desde la ley madre, digamos, que pueda apoyar a las familias que lamentablemente, como dice Caroline, están, digamos, sin poder obtener una vivienda por la vía tradicional o formal, ¿no? Porque una, para el banco son muy pobres y otra, para el Estado, son muy ricos. Entonces, el tema es la complejidad que se da justamente con las condiciones que están actualmente para poder obtener una vivienda, y hoy nos vemos enfrentados a un gobierno que no está de acuerdo con el tema y lamentablemente tampoco tiene criterios para poder pensar en la gente, y para ellos es más fácil dejarnos en la calle. Buenísimo. Otro tema que, bueno, es muy sensible para toda la ciudadanía es la salud, ¿no? El acceso a la salud. San Antonio ha estado ahí con todo lo que es el tema del nuevo hospital, pero también la salud privada, cómo ha ido ganando terreno, no solo en San Antonio, en muchas partes, pero hemos estado ahí varias veces, bueno, con los trabajadores de la salud, con los gremios, con distintos comités de usuarios, hay quejas en el fondo con la atención en la salud pública, y eso no es algo propio, achacable solo a San Antonio, pero ustedes cómo lo viven desde lo local y nuevamente cómo se conecta esto con, por ejemplo, el garantizar el derecho a una salud digna, a una salud pública financiada solidariamente, ¿no? Está la propuesta del Frente Amplio de un seguro único, universal y solidario de salud, ¿no? Que la salud no dependa del bolsillo. Pero ¿cómo se vive eso en el cotidiano en San Antonio? Juan Ignacio, yo te quiero recordar cuando tú viniste para acá, justamente estábamos haciendo la campaña por el tema de que tú acabas de comentar, del Frente Amplio, del Seguro Social de Salud, Seguro Único de Salud, y no sé si tú te acuerdas que grabamos un video en una parte donde estaba graficada puntualmente lo que pasa hoy en Chile, y lo que la ley permite, que es, en el fondo, fortalecer al privado en desmedro del sistema público. Grabamos un video nosotros en el hospital, al frente del hospital, y al frente del hospital, cruzando la calle, hay una clínica. Y se da justamente esta figura
que en el espacio público, digamos, en el hospital público, hay demora, hay el ambiente súper hostil, digamos, porque las instalaciones tampoco son las mejores, hay colapso, por tanto la gente muchas veces por obligación cruza la calle y se va a inyectar recursos o a entregar sus recursos y a pagar más incluso por una atención que podría haber sido mucho más barata en el sistema público, pero como el privado está más fortalecido, digamos, y tiene mejores condiciones, se dan la posibilidad de que la gente pueda también atenderse, digamos, en la parte privada. Y esto es lo que también, obviamente, hemos reclamado miles de veces, hemos hecho miles de reuniones con los gremios, como tú decías también, Juan Ignacio, con autoridades, con la institucionalidad, haciéndole saber, entender a los que son encargados justamente de cambiar esta situación, de que esto no puede seguir así, porque en el fondo la gente se está perjudicando. Acá en San Antonio tenemos, lamentablemente, el récord de ser el hospital históricamente con más problemas de la región, ¿no? Y no hay soluciones al respecto. Entonces creo que nos encontramos frecuentemente con irregularidades que desde la institución tampoco funciona. O sea, no hay una base, digamos, que nos pueda... Te silenciaste ahí por sí, Facebook. perdón. No tenemos el respaldo de la institución para poder continuar, digamos, y cambiar esta situación. Carolina. Bueno, la verdad que el tema de la salud acá en San Antonio es un problema que se arrastra históricamente, tanto por ¿no es cierto?, la falta de especialidades, por los problemas que mencionaba Jorge, ¿no es cierto?, en términos de administración y gestión. Y hay que pensar que este hospital no solamente atiende a la comuna de San Antonio, o sea, atiende a toda la provincia. Entonces vemos cómo, y que creo que en este contexto de pandemia esto se ha hecho más evidente aún, donde hemos tenido varios brotes, ¿no es cierto?, de contagio en el mismo hospital, además con trabajadores que han estado sometidos a una altísima nivel de demanda y de presión, ¿no es cierto?, por estar justamente en primera línea durante todo este periodo. Pero lamentablemente no vemos una institucionalidad que acoja toda esta problemática y que dé soluciones, que finalmente es lo que planteaba Jorge. O sea, tuvimos hace hace un mes atrás el escándalo, ¿no es cierto?, por las residencias sanitarias, que finalmente dejan ahí a entrever no solamente un mal manejo en términos de recursos, sino que también, y que espero que eso se termine de investigar, ¿no es cierto?, ya otro tipo de relaciones, ¿no es cierto?, que se puedan dar en términos que beneficien a privados, ¿no es cierto?, cobrando mucho más que lo que se debía cobrar. Entonces, ese tipo de problemas, ¿no es cierto?, cuando tenemos una salud tan deficiente, tan precarizada, donde muchísimos sanantoninos tienen que estar viajando continuamente a hacer sus tratamientos a Valparaíso, siendo que acá debiesen existir esas especialidades. Por lo tanto, es uno de los temas que yo creo que San Antonio tiene muy al debe, y que una nueva constitución que pueda justamente regular el tema o sea, poner, más que regular, poner a la salud, ¿no es cierto?, como un derecho social garantizado, va a requerir, ¿no es cierto?, que se hagan todos los esfuerzos para que esto no solamente sea así en San Antonio, sino que en todo el país. O sea, no puede ser que la gente se muera esperando una hora de atención, o la hora de operación que le van a dar después, se la dan después de 2 años, cuando ya el paciente ya falleció. O sea, y esas historias que parecen como de película, ¿no es cierto?, de drama, o sea, son historias que uno las escucha acá regularmente. Entonces no puede, o sea, han habido muchos casos, ¿no es cierto?, de este tipo, y creemos que una nueva constitución tiene, ¿no es cierto?, que poner el derecho a la salud como uno de sus pilares fundamentales. O sea, no puede, ¿por qué? Porque es el resguardo de la vida.
O sea, estamos hablando de la vida de las personas, no estamos hablando, digamos, es como lo esencial, ¿no es cierto?, el resguardo y el cuidado de la vida. Así que en ese sentido tenemos harto, ¿no es cierto?, que mejorar acá en la provincia al respecto. Se rescata y se valora mucho el compromiso de los trabajadores de la salud, porque a pesar de las malas condiciones y de todas las situaciones de tensión que les toca vivir día a día, igual están súper comprometidos con su trabajo y son claramente una voz fuerte en términos de hacer las denuncias y los requerimientos necesarios para hacer las mejoras que se requieren. Así que es importante escucharlos y escuchar a las dirigentes. Buenísimo. Otro de los desafíos que hemos conversado en más de una ocasión, en distintos foros y conversatorios ahí en San Antonio, tiene que ver con el agua, ¿no? El acceso al agua. Y más ahora, bueno, en pandemia, sabemos lo importante que es el acceso a agua potable, limpia, suficiente además, ¿no? Cuando nos recomiendan que estemos todos los días y a cada rato lavándonos las manos, la ropa, los alimentos, etcétera. Naciones Unidas, ¿no? Recomienda que existan 100 litros por persona. Bueno, ¿cómo se vive, y tal vez en la provincia, tal vez no solo en la ciudad, en la provincia, el acceso al agua potable de calidad y suficiente para las personas en Compa. Bueno, hemos tenido ahora, justo en estas últimas semanas, un problema que es muy, muy grave, digamos, con respecto al agua, que tiene que ver con que se detectó una contaminación, niveles de contaminación bastante altos y dañinos, ¿no es cierto?, en el agua potable. Esto fue descubierto, ¿no es cierto?, por una ONG, se están haciendo también como, bueno, todas las investigaciones y debidas como averiguaciones jurídicas para ver cómo proceder con respecto a este tema, pero claramente estamos frente a frente a una evidencia que es gravísima. O sea, que la empresa de agua potable, ¿no es cierto?, que además abastece a la mayor parte de la provincia, tenga este tipo de problema, y cuando sabemos, y es solamente, claro, uno al tomar el agua, uno siente que el agua viene, ¿no es cierto?, bastante cargada al cloro, por decirlo menos, pero que además venga con otros elementos dañinos para la salud, la verdad que es un tema muy preocupante. Esperamos que esto se pueda aclarar a la brevedad, porque es de alto, ¿no es cierto?, de una gravedad muy alta, y efectivamente que las entidades de fiscalización hagan su trabajo también. O sea, acá el tema de la fiscalización es un tema que la verdad probablemente ocurre en muchas otras partes del país, pero con respecto a la contaminación del agua, del aire, ¿no es cierto?, que en muchos casos comunidades que tienen efecto directo de la contaminación, de los contaminantes emanados del trabajo portuario, y que tienen, digamos, un efecto que no es algunos días en el año, es un permanente, ¿no es cierto?, estar en exposición de estos químicos día a día y con los efectos en la salud que eso también contrae. Entonces, ¿qué pasa con las entidades que deben fiscalizar, ¿no es cierto?, estas temáticas? Yo creo que eso es un tema que claramente una nueva constitución no solamente tiene que garantizar, ¿no es cierto?, que el agua como un derecho y no los derechos de agua como está garantizado en esta constitución, en la constitución actual. Entonces, creo que ahí es un punto muy importante, ¿no es cierto?, que debe ser abordado, bien tratado. La recuperación de las aguas también, hay muchas aguas que son aguas de vertiente, que esos debiesen ser patrimonio de las comunidades donde esas aguas existen y no ser extraídas, ¿no es cierto?, por otros medios para el uso empresarial, porque son aguas que son propias de los territorios. Entonces, y que podrían servir para justamente las comunidades que están adyacentes a esas vertientes. Bueno, así que hay muchísimo tema con respecto al agua. Como región tenemos el problema del agua, obviamente, en muchísimas partes, así que no somos la excepción en ese sentido.
Sí, yo quiero argumentar un poco más, Juan Ignacio. Creo que el tema del poder que se le da al privado antes de tomar decisiones, digamos, para entregar este recurso tan vital, ¿no? Hoy fui a una reunión con el alcalde del Tao y el Tao es una comuna de la que tiene muchos problemas de agua. Nos comentaba que su población ha crecido en un 70%. Hasta hace 6 años atrás eran 6.000 personas y ahora van más de 15.000 personas ya que están habitando en el Tao. Y la mayoría también están habitando en las periferias justamente en condición de toma, donde no hay agua. El camión aljibe tiene mucho trabajo para allá. Y me comentaba, me daba un ejemplo en verdad, para graficarme esto, que él hace también, no sé, por 4 años atrás que están haciendo, cuando él era concejal, un trabajo con una comunidad que está muy cercana, digamos, a la urbano, donde se pueda, digamos, enganchar o conectar el agua, el paso del agua del urbano para esa comunidad. Y le han puesto un montón de trabas desde la empresa SBAL, que es la que tenemos acá en la provincia. Y en un momento llega un privado a hacer un proyecto habitacional de unos departamentos, me parece, al frente, cruzando la calle. Y fueron a hacer el tema del agua y en días tenían la autorización para poder conectarse a esa toma de agua. Entonces, ¿dónde está el interés? ¿Dónde está la prioridad, digamos, de la empresa que en el fondo, que lamentablemente tiene los derechos del recurso vital para poder otorgar, digamos, un producto también de buena calidad a las comunidades que en verdad lo necesitan? O sea, aquí no queremos que dejen a una sin agua y a otra no. El recurso debe ser para todos, ¿no? La distribución tiene que ser sumamente equitativa. Y ahí también parte, me acuerdo también de lo que contaba la compañera, de la fiscalización. O sea, el año pasado también con un concejal de Algarrobo también hablamos del tema de SBAL, porque SBAL acá en la región cubre desde Santo Domingo, perdón, desde San Antonio hasta Algarrobo, es la empresa encargada de entregar el agua. Y estos problemas tampoco son de ahora, Juan Ignacio. El problema del cloro o de la alta contaminación que tiene el agua en San Antonio no es un problema actual, es un problema que también que viene de años. O sea, nos estamos enfermando. La gente que toma agua, que no tiene la posibilidad de comprarse un bidón de agua, que pasa por un proceso de limpieza, digamos, se está enfermando. Y también hay estudios que en San Juan, por ejemplo, donde está la boca toma, digamos, de la planta de SBAL, está con clinker, que es producto de la cementera que está en San Juan. Por tanto, y ese es un trabajo que se ha hecho hace mucho tiempo también por la gente, por los vecinos de San Juan, y también por organizaciones que han tomado este trabajo y se han hecho parte de la lucha y tampoco han sido escuchados. O sea, han quedado en la nada. Entonces, ¿a quién acudimos? Cuando te encuentras tú cuando vas donde la autoridad máxima, que es la encargada de poder decretar, digamos, soluciones para estos temas, y recibe un portazo en la cara, o recibe, sí, perfecto, lo vamos a ver, y no lo ven, y pasan años y años y años, y el tema sigue igual. Ahí tú te explicas en el fondo, ¿qué hacemos? O sea, ¿a dónde más vamos? Y ahí volvemos nuevamente a la importancia de cambiar la ley que regula estos temas, que sea en verdad beneficiosa para la comunidad, y no, evidentemente, que se vaya para un lado y generalmente que es el lado del privado. Bueno, interesante que además, qué bueno que ambos que viven en el territorio puedan levantar justamente esos dolores, esas problemáticas que se arrastran por muchos años y poder conectar esta conversación vecinos y vecinas de cara al plebiscito. Cómo este tema de la discusión de la nueva constitución se aterriza en muchas problemáticas que se viven a cotidiano, ¿no? En el cotidiano. No sé si quisieran hacer invitaciones, entiendo una caravana y algunas actividades también. De pronto, si quieren nombrar, se me ocurre ver personas en los comandos, dirigentes que son muy claves con los que ustedes han estado trabajando. No sé cómo
cómo se ha ido moviendo la cosa y qué se viene, qué es lo que se viene. Sí, yo quería Mañana hay una caravana, compartir, ¿no? sí, quería compartir contigo, Juan Ignacio, y con quienes nos están acompañando en este conversatorio, que acá en la provincia de San Antonio hemos conformado el comando Que Chile Decida, ¿no es cierto?, como lo comentábamos en un inicio, pero también existe un comando que se llama Yo Apruebo, y que es un comando que nace de la Mesa de Unidad Social. ¿Ya? Por lo tanto, es esa instancia donde participan muchas organizaciones sociales, organizaciones orgánicas políticas y también independientes, ya desde el mes de enero conforman este comando, que yo creo que ha sido de los primeros comandos que se conformaron a nivel nacional para el Yo Apruebo. Y ese comando en el cual nosotros también somos parte, ¿no es cierto?, como Frente Amplio, tenemos un trabajo desde hace ya varios meses y mañana tenemos este comando del Yo Apruebo, hace esta invitación a una caravana por toda la comuna de San Antonio y que va a partir a las 4 de la tarde frente al Montemar, que es el gimnasio, ¿no es cierto?, de acá de San Antonio, ubicado en Villa Italia, y desde ahí vamos a hacer una ruta bastante larga, así que para que quienes quieran seguirnos o escuchar, van a escuchar las bocinas, nos van a ver con las banderas para que también o se quieran sumar a la caravana o nos pueden también estar apoyando desde afuera de sus casas, en fin. La idea es poder mañana marcar una fuerte presencia del Yo Apruebo. Y quiero destacar, ¿no es cierto?, que este comando, ¿no es cierto?, como ampliado, convivimos distintas fuerzas políticas, sociales, y ha sido un trabajo bien interesante, ¿no es cierto?, y que creo que vale la pena destacarlo, porque tenemos nuestras diferencias, pero obviamente también lo que prima es el respeto, y lo que nos une hoy en día claramente es el Yo Apruebo una convención constitucional. Hay otros comandos también de otros ¿no es cierto?, sectores políticos, pero estamos conviviendo juntos y nos apoyamos, y la idea es justamente no andar haciéndonos ni zancadillas, ni menos estarnos pegando en codazos, sino que al contrario, apoyarnos, y mientras más seamos y vayamos por el mismo camino, por la misma senda, claramente nuestra meta va a ser mucho mejor alcanzada. Así que quería destacarlo porque es una actividad que viene desde ese comando a la cual nosotros nos estamos sumando con toda la fuerza, ¿no es cierto?, y todo el apoyo a esta iniciativa. Sí, yo quiero llegar a la gente, digamos, independiente, si bien este comando está compuesto por orgánicas del Frente Amplio, que Chile Decida, y también está otro comando del Yo Apruebo, donde hay movimientos sociales, también hay partidos políticos, pero también está el espacio para el independiente, para gente que no está en un partido político y tampoco le interesa estar, tal vez, pero sí quiere participar de la instancia de trabajar por el comando del Yo Apruebo, porque está de acuerdo con la opción, porque también está aburrido de los abusos. Lo invitamos también a que se sume a este trabajo colectivo, que no es un trabajo que ninguna orgánica lidera, sino que, como hablábamos con Caroline, hemos coordinado tan bien el trabajo que no ha sido súper fácil tomar decisiones, crear actividades, tomar responsabilidades también, como por ejemplo nosotros las vocerías que fueron conseguidas por los compañeros, digamos, que de mutuo acuerdo del comando. Entonces, aquí hay cabida para todo, aquí nadie sobra, y para transformar Chile necesitamos estar todos conectados en pro de una nueva constitución, en pro del Yo Apruebo, para que todos juntos podamos decidir el Chile que queremos. Yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? Pueden haber miles de comandos, pero mientras sean por el apruebo, tenemos que estar todos unidos. Por el apruebo de la convención constitucional, sí. Correcto. Eso, sí, muy Sí. importante, muy importante. Andan algunos ahí llamando a marcar AC o a votar nulo el mecanismo. Yo creo que eso es un error. A ver, el marcar AC, yo creo ya pasó la campaña de marca tu voto, que era cuando queríamos que exista la posibilidad de una nueva constitución.
y bueno, y ahí hubo toda una disputa, de hecho un comando por el marca C para que los votos no sean nulos, porque había que ir a defender cada voto, ¿no? Y en el fondo desde la derecha decían un voto marcado, aunque esté correctamente si tú una candidatura, pero si dice AC lo impugnaba, entonces había que tener apoderados en cada mesa para defender esos votos. Entonces, aquellos que están llamando a marcar AC hoy día, es importante que también para que los agentes del rechazo no los impugnen, ¿no? Justamente. Y hay algunos que incluso están llamando a votar nulo el mecanismo porque O sea, la Convención Constitucional. Yo creo que ese es un profundo error y desde el comando que Chile decía hemos dicho con mucha fuerza que la Convención Constitucional es lo mismo en términos comparados a una asamblea constituyente, además 100% electa por la ciudadanía, paritaria, hombres y mujeres, y además con escaños reservados. Por lo tanto, no nos perdamos en eso, queda muy poco tiempo, no desgastemos energía, y además hay que conseguir apoderados y apoderadas para ir en cada una de las mesas, ¿no? Y ese es un trabajo enorme, y ahí obviamente se requiere mucha coordinación con los otros comandos, con las organizaciones sociales, los sindicatos. Yo creo que se requiere ahí un trabajo muy, muy fuerte de coordinación para que existan apoderados y apoderadas a defender esos votos, porque el rechazo, ojo, se organizan, tienen plata, recién el gasto electoral, hay aportes por, qué sé yo, hasta 14 millones de pesos, pueden aportar a organizaciones, a partidos, sabemos que los súper ricos tienen muchísima plata para gastar, y además va a haber muchas para fiscalizar, el CERVEL va a estar con muchas cosas, también con el tema sanitario, y por lo tanto puede haber mecanismos de financiamiento irregular, ilícito, que no se pueda controlar. Entonces, ellos se organizan, tienen gente, van a ir a impugnar los votos, etcétera. Por lo tanto, acá se requiere una fuerte coordinación para bueno, que gane la prueba, la Convención Constitucional, que sea una elección limpia y que no nos impugnen aquellos que quieran marcar a C o qué sé yo, con algún mensaje. O sea, hay que, en el fondo, aclarar a la gente que hay dos opciones solamente. Una es la convención mixta, que es la que no queremos, y está la convención constitucional, que es la que en el fondo estamos nosotros aprobando también para esta pasada, digamos, porque en el fondo es la que nos da la garantía de que sea democrática y de que todos nosotros podamos decidir en verdad lo que queremos para nuestro país. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos llegando como al final de esta conversación. Agradecerles, bueno, mandarle un cariñoso saludo también a la Cami Rojas, diputada del Frente Amplio de San Antonio, del Partido Comunes, con quien hemos estado también en lucha por la educación. Celebramos recién que entró en vigencia el proyecto de ley Chao DICOM, que nos tocó empujar juntos el año pasado cuando éramos presidente de la Comisión de Educación, ella de la Cámara, yo del Senado. Presentamos el proyecto, lo trabajamos mucho con Nodo 21, con Deuda Educativa, con una serie de organizaciones, y esta es una pelea que viene del mundo del estudiantil de hace mucho tiempo, ¿no? El tema del CAE. Así que mandarle un cariñoso saludo a la Cami Rojas, a su equipo, y nada, se nos cayó Caroline, pero Jorge, si quisiera un mensaje, saludo final, algún recordatorio, alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero. Saludar nomás también a la Cami, que hoy estuvimos juntos en actividades y grabamos varios videitos por la prueba, así que ahí después los van a ver en las redes sociales junto con la Cami. Agradecerte a ti, Juan, también el espacio, y creo que también es bueno agradecer a quienes hacen posible este espacio, que está atrás de la cámara, que es la Ida, junto con el Cristian, que están trabajando justamente, que son parte de tu equipo, y que hace posible que nosotros estemos aquí conectados con ustedes para poder conversar temas que son de suma importancia, puesto que hay gente que en verdad no entiende estos procesos muchas veces o no le interesa porque justamente no hay información, y nosotros estamos llamados justamente, o nos hemos autoconvocado, digamos, a poder informar a la comunidad que estos procesos que son de suma importancia para nuestro país. Así que agradecer el espacio nuevamente, saludar a toda mi gente de San Antonio, de mi querido puerto de San Antonio, Ciudad Puerto, perdón, no es puerto, Ciudad Puerto. Y nada, que el 26 de octubre lo esperamos votando a prueba con Convención Constitucional. Eso mismo, un saludo también al Paulo del equipo territorial,
Jorge Brito, con el diputado, y Pablo, claro, que ha hecho un trabajo territorial muy, muy potente también de articulación con el mundo social, con los otros comandos, con los partidos políticos, la social, esto desde bueno, hace tiempo, y en el contexto del estallido, él facilitó también foros y conversaciones que tuvimos. Sí. Así que también un saludo ahí al Paulo. Muy seco, Pablo, muy seco. Ha hecho muy buen trabajo acá, te ha dejado muy bien acá en San Antonio, Juan Ignacio. Bien. Lo importante ahí es que vaya creciendo y fortaleciéndose el proyecto. Y como decía Jorge Mora, nuestro core, 25 de octubre, plebiscito, tenemos que ganar el apruebo, la convención constitucional, y ahí llegó Carolina justito llegó Carolina ahí para palabras finales, saludos, mensajes, algún llamado. Y hacer un llamado a todos los que nos han escuchado esta tarde a estar activos en este periodo de campaña, a participar de las distintas actividades que puedan llamar el comando por el Yo Apruebo, una convención constitucional, pero sobre todo, si tienen dudas, ¿no es cierto?, con respecto al proceso, no duden en comunicarse, ¿no es cierto?, con el comando. Nosotros vamos a estar respondiendo todo tipo de dudas, ya sea a través de llamadas telefónicas, de redes sociales, y en la medida que podamos también, y tomando las medidas de resguardo también de forma presencial. Así que es importante que nadie quede con dudas con respecto a este proceso, y tal como hoy día pudimos conversar acerca de los desafíos de una nueva constitución y cómo esto puede, ¿no es cierto?, tiene un efecto en la vida de todos nosotros acá en San Antonio, es importante que eso lo valoremos, porque uno muchas veces puede pensar que una nueva constitución es algo que está muy lejos, ¿no es cierto?, de nosotros. Y no, al contrario, una nueva constitución es lo que finalmente lo que nos regula a todas y a todos en muchos aspectos de nuestro diario vivir. Por lo tanto, tal como hoy día lo vimos, el tema de la vivienda, del agua, de la educación, y muchos otros más que son importantes que la ciudadanía finalmente pueda poner, ¿no es cierto?, y pueda dar sus propuestas y finalmente construir por fin una constitución elaborada por las ciudadanas y ciudadanos de este país. Así que estamos frente a un momento histórico, la verdad, que nunca habíamos tenido en la historia de Chile, así que no podemos dejar, ¿no es cierto?, de tener toda nuestra inspiración y nuestra fuerza puesta en este proceso hasta el 25 de octubre, tener un triunfo total por el Yo Apruebo. Oye, esto no es menor. Tenemos historias para contarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, después. Vivimos una pandemia y cambiamos la Constitución. O sea, somos una generación que ha vivido de todo, digamos, ¿no? Tenemos la opción de transformar Chile. Quiero saludar, perdón, Juan y Caro, ahí en los GC aparecieron los compañeros, la Pau Chávez, que también es core de allá de la Metropolitana, de Cajón del Maipo. Le mando un beso y un abrazo gigante a la compañera, que también ha hecho un tremendo trabajo allá en su sector, enfocado también en el medio ambiente, una defensora potente del medio ambiente. También está el Pato que trabaja con la Cami también, Pato más, así que un fuerte abrazo para él también. Y a todos también los que nos están viendo hoy en el programa. Así es, cariño a la Pau Chávez y al Pato Humá también, que nos mandan saludos. Bueno, muchísimas gracias, Comando Que Chile Decida, aquí sus vocerías, Carolyn Ciró y Jorge Mora, a ponerle mucho aguante, quedan 2 meses de arduo trabajo también al Comando Yo Apruebo, las otras fuerzas sociales y políticas, a buscar la mayor coordinación para tener un triunfo contundente por el apruebo de la Convención Constitucional en el plebiscito seguro del 25 de octubre. Un gusto, compañeros, un abrazo, cuídense mucho y a seguir luchando. Que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias, que estén muy bien, un abrazo grande. Chao.